Muchachos, a ver, comenzamos con la clase de refuerzo. Más que nada, como lo habíamos dicho en la clase pasada, yo tenía presupuestado de que ustedes ya habían visto contadores. Entonces, en vista de que el tema de contadores aún no ha sido analizado por ustedes, pues lo vamos a revisar un poquito más acá. ¿Ya? Lo que habíamos hecho la clase pasada era que habíamos descrito precisamente el funcionamiento de un flip-flop de tipo JK. ¿De acuerdo? Y lo habíamos visto más o menos de esta forma, ¿no? Lo habíamos graficado acá de esta manera, el flip-flop JK. Ya les explico un poquito más de tipo de recuento, ¿no? Un flip-flop JK tiene dos entradas, una entrada J, una entrada K. Adicional a ello tiene una entrada de una señal de reloj. Una señal de reloj no es nada más que una señal oscilante en el tiempo, de tal forma que el mismo tiempo que la señal permanece encendida, pues también deberá permanecer apagada, ¿no? Esta es el esquema o la gráfica de una señal de reloj. ¿De acuerdo? Este dibujito de acá. Dependiendo de esta señal de reloj, el flip-flop trabaja. ¿Ya? Viendo el gráfico de esa señal de reloj, ¿con qué flanco está trabajando ese flip-flop? ¿Cuál sería el flanco de este flip-flop? Flanco de subida, ¿no? ¿Por qué? Porque detecta los cambios cuando la señal de reloj cambia de 0 hacia 1. Si ven las flechitas, entonces es una señal o es un flip-flop JK con flanco de subida o con flanco positivo, ¿ya? Si es que las flechitas apuntaran hacia abajo acá, pues entonces estaríamos hablando de un flip-flop con flanco negativo, y eso quiere decir que las lecturas de las entradas las realiza cuando justamente cambia un estado de 1 a 0. ¿De acuerdo? Ya. Esto ya lo habíamos analizado. ¿Qué pasaba cuando una señal, qué pasaba con las salidas, de hecho? Cuando a la entrada de flip-flop teníamos J0 y K0. ¿Qué pasaba con las salidas? El estado se mantiene, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Mantiene el estado, mantiene el estado. Ya, está muy grande, pongámosle en 12. 12 ahí. Listo, mantiene el estado. ¿Qué pasaba si es que la salida estaba activada a la J? ¿Qué pasaba con la salida? Enciende la salida. ¿Listo? Cuando yo prendo la J o doy un pulso en la J, pues la salida se enciende. ¿Listo? Cuando yo enciendo o presiono la K ahora, ¿qué pasa con la salida? Apaga la salida. ¿Ya? Y la última combinación, que es cuando yo tengo tanto la J y la K prendidas las dos al mismo tiempo, pues se produce una conmutación. ¿Se acuerdan? Es decir, cambia el estado permanentemente. ¿Listo? Y esto lo habíamos nosotros ya practicado en nuestro circuito de acá. ¿Listo? Y esto fue lo que habíamos hecho nosotros el día de ayer. Bueno, no el día de ayer, sino la clase pasada. ¿Ya? Entonces, tengo un 74LS76. ¿Por qué elegí ese? Pues porque corresponde a la numeración de un circuito flip-flop JK. Flip-flop JK 7476. Sí es, ¿no? Es un flip-flop JK. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el dibujo precisamente de flip-flop y la distribución de los pines, ¿no? Aquí habíamos dicho que hay dos pines adicionales, que es el clear y el preset, que por lo pronto no lo vamos a utilizar, la vamos a usar más adelante, ahorita no la vamos a usar. Y como tienen esas bolitas a la entrada, ¿qué significaba eso? Ya les expliqué.
¿qué significaba estos puntitos a la entrada? En el clear y en el preset. No, no significaba eso. Alguien, yo ya lo dije en la clase pasada. ¿Nadie? A ver, comencemos a preguntar, pues ya que nadie me dice. Johan Kushki. Johan, por favor, ¿qué significaba estos puntitos en las entradas clear y preset? ¿Qué significa, Johan? No, no significa que cambian. ¿Quién más? A ver, veámosle a otra persona. Juan Carlos Barrera. Yo ya expliqué eso, pues déjense de cosas. ¿Nadie? A ver, les explico entonces, de nuevo. La J y la K vemos que no tienen esos puntitos, ¿no es cierto? Sí le notan ustedes que no hay. Ya. ¿Qué significa eso? Que para activar J yo debo poner un 1 y para apagar la J yo debo poner un 0 lógico, ¿ya? Un 1 lógico en electrónica digital, ¿cuánto vale? 5 voltios, ¿no es cierto? El 1 lógico 5 voltios. Entonces, para que J reconozca la entrada J como entrada activada, yo necesito que la J tenga una alimentación de 5 voltios, ¿ya? Y para apagar la J, ¿qué necesitaré? Pues necesitaré de GND o de tierra o de 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, las entradas normalitas, ¿sí? Como la J y la K en este gráfico, pues se activan con 5 voltios y se apagan con 0 voltios, como la J y la K. ¿Están de acuerdo? Sí, hasta ahí, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué significa estos puntitos de acá? Eso significa que estas dos entradas funcionan al revés, ¿sí? Y se las conoce de hecho como entradas activas bajas. Pongámosle acá en el Paint, ¿ya? Para irle haciendo acá a la par. Esas vendrían a ser las entradas activas bajas, ¿ya? ¿Y qué significa eso de entradas activas bajas? Pues eso significa que esas entradas, el clear y el preset, se prenden con 0 voltios y se apagan con 5 voltios, es decir, funcionan al revés de las entradas JK. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir precisamente eso que yo dije ahorita, ¿no? El clear, que significa clear, ¿no? Significa clear. Y el preset, que es el PR, denme un segundito, ahorita se conectó alguien, admitir, ya. El PR, que significa el preset, listo. Estas dos, ¿sí? Esas dos entradas de ahí son entradas de tipo activas bajas. Son entradas, pongámosle entre comillas, ¿ya? Activas bajas, ¿ya? Y pongámosle más grandecito. Letra 16. Siempre que tengan este circulito. Sí, si es que no tiene ese círculo, obviamente es una entrada normal, es decir, que se activa con 5 y se apaga con 0. Por ejemplo, mira, es el mismo datasheet. Es el mismo datasheet. ¿Y cómo identificamos? Si ves que tiene aquí la bolita y aparte tiene la negación. Entonces esa es otra forma de identificar. ¿Ya? Veamos otro datasheet acá abajo. Miren, igual, si ven que está ahí con la bolita. Ya, entonces siempre que ustedes vean, miren acá, el clear con la bolita. Entonces siempre que ustedes vean en el gráfico ese circulito en la entrada, se interpreta que es una entrada de tipo activas bajas. ¿Y qué quiere decir esto de activas bajas?
que se activa con 0 voltios, es decir, GND, y se apaga con 5 voltios, es decir, VCC. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir las entradas activas bajas, tanto el clear como el preset. ¿De acuerdo? Yo les he explicado qué hacen estas entradas. Yo les he explicado para qué sirven estas entradas. No todavía, ¿no es cierto? No les he explicado nada de esas entradas. Entonces, ¿qué necesito? Si yo no les he explicado, es porque yo necesito que estén apagadas. ¿Sí o no? Aún no las quiero utilizar, las voy a utilizar luego. Por lo pronto yo no quiero saber nada de esas entradas. Y si yo las quiero apagar a esas dos entradas, ¿con qué les apago? Con 5 voltios. Entonces, por ello, al momento en que yo hago mi simulación y tengo aquí mi datasheet, ¿sí? El clear me dice que es del pin 3 y el preset es del pin 2. Entonces, el 2 y el 3 deberían estar conectados a VCC. ¿Sí vemos? Claro, no, verán que nosotros estamos en electrónica digital. En electrónica digital, la nomenclatura, no nomenclatura, o sea, lo que nos dice es que para la electrónica digital, el estado activo, el 1 lógico, van a ser 5 voltios. Ahora, que los circuitos integrados tengan un rango válido y que algunos circuitos soporten hasta 9 voltios, obviamente lo van a reconocer como un 1 lógico, pero no es lo idóneo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos manejado hasta ahora tecnología que es TTL, y la tecnología TTL sí brinda este rango un poquito amplio de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos acostumbrarnos que en este tipo de electrónica digital, nosotros debemos manejar con un estado activo, es decir, el máximo voltaje de 5 voltios, entre 5 y 6 voltios. Ya. De ahí que los integrados sean un poco fuertes y que me soporten los 9 de la batería es otra cosa. O sea, ya eso es cuestión de los integrados, pero la tecnología como tal debe manejar sus 5 voltios nada más. ¿Listo? Ya. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos la clase pasada, ¿no? El clear y el preset, que son activas bajas, les mandé a 5 voltios para que se apaguen, porque según esto, las entradas que tienen esa bolita se apagan con 5 voltios, ¿ya? El J y el K, que son el pin 4 y el pin 16, les mandé a unos botones. Entonces, miren, este de aquí iría al pin 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Esta es la entrada J. Y la entrada 16, que es esta de acá, vendría a ser la K. ¿Listo? Entonces, este primer botón es J y este segundo botón es K. ¿De acuerdo? ¿Qué más he hecho? Miren, todo integrado tiene una alimentación que es el pin 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Este de aquí debo conectarle a VCC. ¿De acuerdo? Y el pin GND es el 13, que es este pin de aquí, ¿no? Este pin negro que yo le he puesto aquí. 9, 10, 11, 12, 13. Entonces el 13 va a GND. ¿De acuerdo? Y en el CK va la señal de reloj. Ustedes ven que en este software, en este programa, tenemos aquí uno que dice temporizadores, ¿no? ¿Dónde están? Pulsadores LED temporizador. ¿Qué es este diagramita de aquí? ¿Listo? Entonces yo elegí una señal de reloj de 1 hercio. ¿Qué quiere decir una señal de reloj de 1 hercio? Que se prende y se apaga en 1 segundo. ¿Sí? Y yo le puedo aquí incluso simular, miren. Miren, en 1 segundo se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Esa es una señal de reloj. ¿Listo? Y esa señal de reloj yo le inyecto en el pin número 1, que es la señal CLK de mi flip-flop JK. ¿Listo?
¿Por qué su salida no se prende? ¿Qué salida? Ojo, ojo, antes de continuar. Un flip-flop JK tiene dos salidas. Una salida Q y una salida Q negada. ¿Sí? Siempre en contadores de tipo ascendente, es decir, en contadores que suba, o bueno, ya vamos a entrar a esa parte. Nosotros tenemos aquí la salida Q y la Q negada. Entonces siempre voy a procurar trabajar con la Q que es el pin 15. La Q negada, ¿qué creen que hace? Voy a conectarle también la Q negada, ¿ya? Para que vean la diferencia. Ya, también le conecté ahí la Q negada. Entonces, ¿cómo va a trabajar aquí? Van a trabajar alternados. Si ven, el 1 se prende y la Q negada se apaga. Si la Q se apaga, la Q negada se prende. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es a mí la que me conviene? La que me conviene es la Q, que es el pin 15, ¿no? Pin 15, este de aquí. ¿Listo? Y yo ya había logrado esto, miren. Este es el funcionamiento de un flip-flop JK. Tengo una señal de reloj. Esa señal de reloj ingresa al pin 1 y dependiendo de las entradas, pues voy cambiando el estado. Con estado 00, ¿qué me decía aquí la, la teoría del JK? ¿Qué me decía aquí la teoría de JK? Cuando es 00 mantiene el estado, es decir, si la salida está apagada, esta salida se mantiene apagada. ¿Ya? Si yo le quiero prender a la salida, ¿qué debo hacer? Activar la J. ¿Ya? Pongo la J1, pongo la J1 y ya se prendió. Si ven, y se va a quedar prendida. ¿Por qué? Porque J está prendida. Ahora digo, voy a apagar la J. ¿Cómo reconoce el estado? Reconoce como 00, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con 00? Mantiene. Entonces, si estaba prendido, pues se mantiene prendido. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo prendo K? Si activo K, ¿qué debería pasar? Se apaga, ¿no? Entonces voy a prender K, miren acá, voy a prender K. Prendo K y la salida se apagó. ¿Ya? Y va a permanecer apagada, ¿no? ¿Qué pasa si apago K? Pues mantiene el estado apagado. ¿Listo? ¿Y qué pasa si prendo J y K? Permanentemente está conmutando, ¿no? Permanentemente está conmutando. ¿Sí se dan cuenta? Prende y se apaga. Y ustedes se pueden dar cuenta de algo. Bueno, tal vez no se note mucho, pero miren, la señal de reloj se prende y se apaga el doble de veces que la salida Q. Nótenle, nótenle ahí, miren. Prendido apagado, este de aquí se prende dos veces y la de acá recién una. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la frecuencia de la señal de reloj? La frecuencia de la señal de reloj es 1 hercio. ¿Cuál sería la frecuencia de la salida? La mitad, ¿no es cierto? 0.5 hercios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo ahora medio ciclo, perdón, estoy haciendo ahora dos ciclos en un segundo. Dos ciclos en un segundo, es decir, 0.5 hercios. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer algo ahora. Voy a desconectar este foquito, el de la señal de reloj. Obviamente, si desconecté del foco, no quiere decir que acá no llegue, ¿no? Acá sigue llegando, pero ya no lo veo. ¿Sí o no? Entonces, miren cómo va a funcionar ahí. Sigue llegando el reloj y por eso el flip-flop sigue funcionando. ¿Listo? Muy bien, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan? Yo la clase pasada dije algo. Perdón. La clase pasada dije, sería bueno que en estos temporizadores haya una señal de 0.5. ¿Para qué? Para poder identificar los cambios más rápido, o sea, más despacio, más lento. ¿Se acuerdan que yo dije eso?
Sí. Ahora, no tengo aquí los 0.5 hercios. No tengo los 0.5 hercios. Pero en esta salida Q, ¿cuánta frecuencia tengo? 0.5 hercios, ¿no es cierto? La mitad. Entonces digo, ya, ¿qué les parece si voy a hacer lo siguiente? ¿Qué les parece si yo tomo el flip-flop? Porque veo que en el integrado, dentro de un integrado, tengo dos JKs. Así como en las compuertas, por ejemplo, la compuerta AND, la 7408. Dentro de ella no es que viene una sola compuerta AND. ¿Cuántas venían? Venían cuatro, ¿no es cierto? Ya, entonces asimismo en el integrado 7476 no viene un solo flip-flop, vienen dos. ¿Listo? Entonces voy a hacer una jugarreta y digo, ¿qué tal si es que la salida Q del primer flip-flop le conecto como señal de reloj del segundo flip-flop? ¿Creen que sea eso posible? Claro que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, miren, esta salida Q, la 15 de aquí, si ven aquí la 15, le voy a conectar a la señal de reloj del de acá. ¿Qué pin es la señal de reloj del segundo? Chuta, no se ve bien. Ocupemos de este, está más bacán, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál sería la salida del CLK? El 6, ¿no es cierto? Ya, este mejor. No, uno más grandecito. Déjenme ver uno medio bacán porque está feo. Ese está mejor. Ese está mejor. Ya. Entonces, el 6, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a traer desde la salida del primero, que es el 15, y le voy a conectar al 6. ¿Listo? Entonces, voy a tomar aquí un cablecito. Y del 15 le conecto al 6, que sería el de acá abajo, ¿no? ¿No es cierto? Y esta entrada de 0.5 ya está ingresando acá. ¿De acuerdo? Y luego voy a conectar. El J le voy a conectar al 9, dice, ¿no? Entonces, de ese J le voy a conectar igual a un cable, a un pulsador, perdón. El J es el 9. Entonces, este de acá le voy a conectar a un pulsador. ¿Ya? Este vendría a ser el pulsador J del segundo flip-flop. Y el K es el 12. El 12 vendría a ser 9, 10, 11, 12. Aquí vendría a ser el segundo pulsador. ¿De acuerdo? Entonces miren qué tengo hasta ahí. Ya tengo conectado el J aquí, a este pulso. El K ya tengo conectado a este pulso, ¿no? El reset y el clear. El preset y el clear son el 7 y el 8. ¿No es cierto? El 7 y el 8. Yo necesito que esas estén apagadas. Por lo tanto, ¿cuánto debía conectar para que estén apagadas? A 5 voltios. Entonces vengo acá, le mando a VCC y de aquí también le mando a VCC. Voy a moverle este un poquito y ahí sí ya le mando a VCC. ¿Listo? Entonces, esas deben estar conectadas a VCC para que estén apagadas. ¿Listo? Entonces ya tengo conectado el 6, que es el reloj, ya está conectado. El 7 es el preset, ya está conectado. El 8 es el clear, ya está conectado. El 9 es la J, ya está conectado. La 10 es la Q negada, no me interesa. No me interesa la Q negada. La 11 es la Q y esa sí me sirve. ¿De acuerdo? Entonces la 11 vendría a conectarle a un foquito, a un LED, ¿no es cierto? Entonces 9, 10, 11. Esta le voy a conectar a un LED. ¿Ya? Está ahí. ¿Listo? Y voy a correrle ahí. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que solo se prende el primer flip-flop. ¿Por qué? Porque J y K
J y K están apagadas. Entonces, ¿qué tal si yo prendo las dos JKs? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y qué me doy cuenta ahora? Me doy cuenta que la frecuencia de este, ¿cuánto era? Del primer flip-flop. Era 0.5 hercios, es decir, que se prendía y se apagaba dos veces en el segundo, ¿no? Eh, una vez por segundo, perdón. Y esta de acá, ¿cuál sería la frecuencia? La del segundo flip-flop. No, pues, la del reloj era de uno. Esta era de un hercio. Esta frecuencia es de un hercio, miren. Se prende y se apaga en un segundo. Entonces, esta de acá es de medio hercio. Esta de acá sería la mitad de la mitad. Es decir, ¿cuánto? 0.25 hercios. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Y eso que hicimos ya es considerado como un contador. Miren, eso es los contadores, así de fáciles. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Les explico acá. Nosotros tenemos los estados binarios, ¿no es cierto? Los binarios. ¿Ya? ¿Cuál sería el estado 00? ¿Qué estado representa? ¿O qué número representa en el 0, ¿no es cierto? En decimal, el 0, ya. El 1, ¿cómo le represento al 1? En binario. 0, 1, ¿no es cierto? Ya, ese es el 1. Ya. El 2, ¿cómo le represento? 1, 0, ¿no es cierto? Ese es el 2 en binario, es 1, 0. Esperen, alguien recién llegó. Fabricio Vaya, dice ya. ¿Listo? El 2 es el 1, 0. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Y el 3 cómo sería? 1, 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, nosotros sin querer queriendo ya hemos hecho esto. Hemos creado un contador ascendente del 0 al 3. Ustedes dirán, ¿cómo así? Identifiquen los LEDs. Ya. ¿Cuántas salidas estoy graficando yo aquí? La Q primera y la Q segunda, dos Qs, es decir, tengo 2 bits. ¿No es cierto? 2 bits aquí. ¿Ya? 2 bits. 2 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 4. Entonces, miren, yo sin querer queriendo he creado ya un contador ascendente. Contador ascendente. Ascendente. Mod 4. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿qué significa eso de mod 4? Que tiene 4 estados. Es decir, que cuenta, como ya me dijeron ustedes, del 0 al 3. ¿Ya? Y si no, veámosle. Miren aquí. ¿Cómo empieza el contador? Ahí, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí o no? Entonces, miren, ahí empieza 0, 0, luego salta el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y está así dando la vuelta. ¿Por qué se le conoce como mod 4? Porque es la cantidad de estados que tiene. Entonces tengo el estado 0, tengo el estado 1, el estado 2 y el estado 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Ya. Ustedes dirán, profe, ¿y cómo así? Eh, ustedes acuérdense, había un
un decodificador de 7 segmentos. Bueno, antes de eso, había un elemento que era el display de 7 segmentos. ¿Para qué servía ese display de 7 segmentos? Para representar un número de 4 bits en un display, ¿sí o no? Pero ustedes no podían coger y conectar así nomás. Ustedes necesitaban ¿qué? Necesitaban un decodificador de 7 segmentos que haga la transformación de los binarios a los números, ¿sí o no? Alguien que me diga cuál era la numeración de ese decodificador. 7447, entonces busquémosle acá. Decodificador 7447. Ese es el que ustedes me dicen, ¿no? Entonces vengo aquí a imágenes y aquí está. Puedo utilizarle este, ¿no es cierto? Ya, utilicémosle ese como base, ¿ya? Y detengo aquí mi proto y vengo acá. Entonces le busco en circuitos TTL, le busco el donde diga decodificadores, ¿no? Miren, combinación de codificadores. Y aquí debe estar el 7447. ¿Listo? Y el 7447 le conecto por aquí. ¿Ya? Y voy a conectarle a este, ¿no? ¿Cuántas salidas tengo yo de mi decodificador? Tengo solo 2. ¿Cuál obviamente ocuparé? Solo las 2 por lo pronto, ¿no? Exacto. Entonces voy a ocupar A y B o C y D. La primerita, esta de aquí sería la A y esta sería la B, ¿no es cierto? Entonces vamos a llevarle eso al decodificador, ¿ya? Vamos a llevarle acá al decodificador. Esta de aquí es la A. Entonces de aquí, movámosle un poquito ese de allí. Vengo y este tiene que entrar a la A. ¿Cuál es el pin A? Chuta, no me dice aquí. No me dice la numeración. Veamos uno que esté con numeración. Este está bien. Ahí estamos. Ya, entonces el A, según esto, está en la posición en el pin 7. Sí, entonces de este primer LED le llevo hasta el 7. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿El B cuál es? El B es el siguiente, que sería este LED de acá. Entonces de ese B le llevo al pin B, que es el pin 1. ¿De acuerdo? Ya. La C y la D, ¿a dónde les mandaré? A tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? A tierra. ¿Por qué? Porque en mi caso la C y la D serían los ceros. ¿Sí o no? Ya, muy bien. ¿Qué más? El 3, el 4 y el 5, como son activas, miren, son activas bajas. Entonces, para que estas estén apagadas, ¿hacia dónde debo mandarles? A BCC para que estén apagadas, ¿no es cierto? Entonces, tanto el 3, el 4 y el 5 van a BCC. 3, 4. Ah, miren, el 4 no me deja. 4 no me deja mandarle a BCC. Dejémosles desconectados a ver qué pasa. ¿Ya? Y si es que nos da problemas, vemos qué hacen cada uno de esos pines. Ya, y acá arriba ya tengo toditas las salidas, ¿no ven? A, B, C, D, E, F, G. ¿Listo? Ah, voy a alimentar, ¿no? ¿Cuál es el pin de alimentación? El 16. Entonces este 16 debe ir a BCC. ¿Y cuál es el pin de tierra? El 8. Entonces el 8 debe ir a tierra acá. Ahí a tierra. ¿Listo? Ya. Y voy a insertar un display de 7 segmentos. ¿Listo? Chuta, ahí se me mezcló. Movámosle todo un poquito para abajo. Ya, ahí está el display de 7 segmentos. ¿Ya? Entonces voy a tomar solamente uno, ¿no? Basta con un display. Aquí tengo A, B, C, D, E, F, G. Entonces vamos a ir conectando todos esos según
me mencione, ¿no? El A es del 13, el A es del 13, entonces sería aquí 9, 10, 11, 12, 13. Este es el pin A, entonces va acá al A. El B es el 12, uno antes, aquí. Ese es el pin B. ¿De acuerdo? El C es el 11, entonces sería por acá. 11, el D es del 12, el 10, perdón. Este es el 10. Y el E es del 9. Entonces sería este de acá abajo. ¿Listo? Muy bien. El F es del 15, el de acá, de este extremo, es del F. Pongámosle, para que no se vea así feo, pongámosle ahí, F. Y el G es del 14, es decir, este de acá abajo. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos entonces el codificador, ¿no? ¿Qué me dice? Que para aprenderle a este bloque tengo que alimentarle. Entonces vengo acá y le alimento a BCC. ¿Listo? Y vamos a ponerle aquí. Entonces miren, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ya. ¿Qué es lo que nosotros ya habíamos dicho? Que este se trata de un contador de 4 estados. 0, 1, 2 y 3. Y ya tenemos un contador, miren. ¿Ya? ¿Qué haríamos? Y les pregunto a ustedes, para poder generar un contador, pero ya no solo de 0 al 3. ¿Cuál sería el siguiente mod que yo puedo crear? Del 0 al 7. ¿Por qué? Porque si yo añado un flip-flop más, ¿qué pasa? Ya no tengo ya no tengo dos entradas, ya no tengo dos Qs. Ahora tendría ¿cuántas Qs? Tendría 3 Qs, por lo pronto, ¿no? 3 Qs. Y 2 elevado a la 3 es 8. Entonces yo voy a crear ahora un contador ascendente de tipo mod 8. El mod 8, ¿de cuánto al cuánto va a contar? Exacto, del 0 al 7. El mod 4 cuenta del 0 al 3, ¿no? Ya lo estamos viendo aquí, miren. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, solamente por conocimiento, ¿no? El mod 4 cuenta del 0 al 3. Ahí. Y este de acá abajo cuenta del 0 al 7. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y qué deberíamos hacer? Pues añadir un flip-flop JK más. ¿Sí o no? Entonces vamos a regresar aquí al 7476, que es el flip-flop JK, que era este, ¿no es cierto? Y voy a añadirle aquí un flip-flop más. ¿Listo? Entonces vengo acá a circuitos, le pongo un secuencial, un flip-flop, un 7476. ¿Listo? Y le inserto allí. ¿Ya? Y voy a conectar este flip-flop. Primerito voy a alimentarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la alimentación? Es del 5, entonces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 va a BCC. El 5 está a BCC. ¿Ya? El GND, ¿cuál es el GND? El 13. Entonces sería 9, 10, 11, 12, 13. Acá arriba, 13 GND. Muy bien. ¿Qué más debía hacer? El clear y el preset debo apagarles. Apagarles. Para apagarles se apaga con 5, ¿no es cierto? Entonces, el 2 y el 3, el 2 y el 3 deben estar a 5 voltios también, ¿no? Puedo hacer esto incluso, miren.
Puede ser eso. Sí, no, como toda esta barrita de la proto está a 5 voltios, entonces el 2 y el 3 les mando allá. Y ya están ahí en 5 voltios, ¿no es cierto? Ya. Eh, Tengo un caso especial aquí, las J y las K, es decir, el pin 4 y el pin K. ¿Será necesario mandarles acá a otros interruptores? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo veo que para que funcione como contador, deben estar en 1-1 las dos. Miren, por ejemplo, ¿qué tal si yo bajo esta? Vean, si yo bajo aquí, se me daña todo. ¿Sí ven? Se dañó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que las J y las K siempre estén prendidas. Es decir, que siempre estén a 1. Yo ya no le voy a conectar estas J y K acá a los deep switch, sino ya les voy a mandar directo a cuánto. Directo a 5 voltios. ¿Sí o no? Porque yo quiero que para que funcione como un contador, estas deberían ¿qué? Deberían ¿qué? Estar en uno lógico, ¿no es cierto? Entonces la J, que es del pin 4, le manda uno lógico y la K, que es del pin 16, también le manda uno lógico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo les juntaba para que funcionen uno detrás del otro? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo le junto para que este flip-flop se adapte al conteo anterior? Porque ahorita ya está conectado todo. Miren, ya está conectado el preset, el clear, la J, la alimentación, el GND y la K. Ya está conectado todo. ¿Ya? Incluso la salida, que es la salida 15, yo ya le voy a conectar incluso acá a LED. Ya está conectado ahí en el LED, miren. Pero, ¿cómo hago para que cuente a continuación de este? ¿Qué debo hacer? Conectarle en serie. Ah, sí, bueno, yo le diría conectarle en cascada, mejor dicho. Voy a conectarle en cascada. ¿Por qué? Porque la salida del último flip-flop viene a ser el reloj del siguiente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era la salida de este último flip-flop? Vengo al datasheet y digo, ah, ya, la salida era esta, la 11. Y de hecho, es este de aquí, ¿no? Es el que está yendo al LED. ¿Sí o no? ¿Ya? Esta 11 debe ser la señal de reloj del flip-flop, del siguiente. ¿Listo? Y eso es todo. Y ya va a contar del 0 al 7. Miren, olvidémonos de esto de acá. Voy a desconectar un rato el display de 7 segmentos, ¿ya? Miren aquí, contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que este último bit vendría a ser la entrada del 7 segmentos del 7447. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser la entrada C, ¿no es cierto? Porque A y B ya tengo conectadas. A y B ya tengo conectadas. C, entonces sería el pin 2. Entonces, este bit de aquí vendría a ser el C de acá, ¿no? Entonces vendría a ser este. No me deja porque ya estaba mandado a tierra. Ahorita sí ya me va a dejar. C. ¿Listo? Y bueno, ahí sí ya alimento el display. Y vamos a ver que el contador debe llegar hasta 7, ¿no? 0, 1, 2. ¿Listo? Entonces miren, así de sencillos es hacer contadores.
¿Qué les parece? Ya. Ahora, ¿qué harían para aumentar más? Porque su deber es hacer un mod 10, verán. Su deber, si ustedes revisan la actividad, es hacer un mod 10 y un mod 24. Ocupan el siguiente flip-flop, ¿no es cierto? Pero ahí contarían cuál. Miren acá en el Paint. Si es un mod, a ver, vamos a escribiendo eso, porque eso tal vez no está claro. Pongámosle con color azul. Cuando creo un mod 4 con dos salidas de flip-flops JK. ¿Listo? Ahí creo un mod 4. ¿Sí o no? Con dos salidas de flip-flop JK. Chuta, ¿dónde le pongo? Espere. Ahí, ahí sí. Ya, entonces el mod 4 creo con dos flip-flops JKs. ¿Ya? El mod 8, ¿con cuántos creo? ¿Con cuántos flip-flops? Con tres salidas. El mod 8 ocupé tres. Tres salidas del flip-flop JK, ¿sí o no? ¿Ya? Si yo ocupo cuatro, ¿qué circuito crearé? Con cuatro salidas de flip-flops JK. ¿Cuál sería el mod siguiente? No. Ya dijeron alguien por ahí hasta el 15. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fórmula que me permite aquí contador ascendente mod 16 sería? Ese es el nombre, ¿ya? Y de ahí sí yo puedo decir, ya, un mod 16 cuenta del 0 al 15. Ahí sí. ¿Listo? Pero ¿cómo calculo esto de los mods? Pues yo solo, la formulita sería esta, miren. Tomo la cantidad de entradas, la cantidad de salidas en este caso sería, ¿no? Tomo esas cantidades de salidas y le hago 2 elevado a eso. Entonces el mod yo lo calculo de la siguiente forma, ¿no? 2 elevado a la cantidad de salidas. Cant salidas. Por ejemplo, si voy a trabajar con 4 salidas, 2 a la 4, ¿cuánto es? 2 a la 4 son 16, entonces por eso es un mod 16. ¿Listo? Si yo voy a trabajar solo con 2 salidas, 2 a la 2, que serían 4, 2, entonces es un mod 4. ¿Listo? Ya, ya, eso es todo. Ustedes tienen que hacer un mod 10. Entonces, tenemos acá. Ya, bueno, voy a explicarles un poquito aquí del flip-flop, ¿no? Para que no se pierdan. Vamos acá abajo. Todo esto se supone que yo ya les expliqué ahorita. Quiero llegar a la parte de contadores. Esto es lo que tenemos ahorita, miren. De hecho, voy a pegarle acá en el Paint. Este conteo tengo ahorita, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, este es el diagrama de estados. Estos simbolitos que yo les dice aquí, estas bombitas con las flechitas, se llaman diagramas de estados. Entonces aquí yo tengo el contador. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el caso de caer un mod
4, no, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Ya. Ahora, vamos acá. Vamos acá. El mod, miren, ahí está cómo calculo el mod. Ojo, estoy en el libro de Tochi que les compartí en la carpeta, ¿no? ¿Cómo calculo el mod? Elevando el 2 a la cantidad de bits. 2 al cubo hace 8 estados, ¿no? Del 0 al 7. Ya. Entonces, yo lo que quiero es llegar a la parte de contadores que ya no encuentro. Denme un segundito. Bueno, luego les indico esta parte. Es que quiero llegar a la parte de los contadores. Espérenme un segundito. Ya, miren, esto es lo que nosotros tenemos. Estamos haciendo un contador asíncrono. Miren, esto es lo que nosotros hemos analizado. Vean, tenemos un primer flip-flop. Bueno, nosotros hicimos al revés, ¿no? Partimos de acá y hicimos así. Aquí lo vemos de derecha a izquierda. Miren, el primer flip-flop, el J y el K, ¿hacia dónde se supone que están conectados? Según esto, a un asterisco. Y acá abajo me dice clarito, miren, se asume que todas las entradas J y K son uno lógico. Entonces, el J y K, ¿a dónde le mando? A 5 voltios, ¿no es cierto? A 5 voltios. La señal de reloj solo entra al primero, ¿ya? La salida del primer flip-flop, ¿a dónde va? A la del reloj del segundo. ¿Y JK a dónde envío? A 1 lógico, a 5 voltios, ¿ya? La salida del segundo flip-flop va al reloj del tercero y así sucesivamente. Entonces, este es un contador asíncrono. ¿Listo? Y aquí vemos los estados, miren. De hecho, copiémosle esto. Imprimir pantalla, venimos acá al Paint, le alargamos hacia abajo, ¿ya? Y le copiamos lo de aquí, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Para ir explicando aquí. ¿Ya? Entonces según lo que nos dice el libro, de hecho ya le corté mal. Ahí estamos. Este es ya un contador ascendente asíncrono. Ya vamos a explicar qué es eso de asíncrono y síncrono, ¿ya? Porque eso también está en su deber. Asíncrono. Ya, este es un contador de tipo ascendente porque va a contar de 0 hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ir analizando aquí justamente estas partes. Con esto acabaríamos. Cuando empieza la señal de reloj, todos los estados comienzan en 0, 0, 0, 0, ¿sí o no? Entonces, A, B, C y D vendrían a ser las entradas del decodificador de 7 segmentos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si en un decodificador ingreso 0000, por ejemplo aquí? ¿Qué número me va a soltar en el decodificador? Va a soltar el número 0, ¿sí o no? Entonces, miren, si yo necesito conectar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría el número 0. Cuando ya ha pasado una señal de reloj, el primer flip-flop cambió de estado. ¿Sí o no? ¿Ya? Y el A subió a 1. El A subió a 1. Pero B, C y D siguen en 0. Entonces este es el número 1 del flip-flop. ¿Sí o no? ¿Ya? Como es un flip-flop
de flanco de bajada, es decir, que detecta los cambios cuando cambia de estado hacia abajo. Entonces, miren, aquí recién es el primer bajo de cambio de estado hacia abajo del A. ¿Sí o no? ¿Ya? Y esta recién vendría a ser la primera señal de reloj del segundo flip-flop. ¿Sí la notan? Entonces ahí recién el flip-flop B cambia a 1. ¿De acuerdo? Y aquí recién viene a ser la primera señal de reloj del flip-flop 3, del C que le llaman aquí. Veamos. Si le ven. Ya, y ahí recién cambia a 1. ¿Ya? Entonces miren los estados que yo puedo ir aquí viendo, ¿no? ¿Cuáles serían aquí? Este sería el 2, este sería el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Hasta aquí nosotros ya tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado solamente con 3 flip-flops. ¿De acuerdo? Solo hicimos hasta aquí. Pero en el diagrama lo que me dicen es que le voy a ocupar uno más y ahí sí ya voy a poder llegar hasta el 15 en este caso. ¿Ya? Pero el flip-flop o el decodificador de 7 segmentos solo va a contar hasta el 6, 7, 8, 9. ¿Y aquí qué va a salir en el flip-flop? En el display, perdón. El 10 en el display, ¿se acuerdan cómo salía? Creo que salía algo así, ¿no? Creo que sabía salir algo así. No me acuerdo. Probémosle, ¿ya? Probémosle y veamos cómo queda el decodificador. ¿Ya? Entonces añadámosle aquí el último decodificador y ya debería contarme hasta 15, ¿sí o no? Ya, entonces hagamos eso. Añadámosle aquí el último decodificador. El último tiene la J en el 9 y la K en el 12. Entonces J y K deben ir a 1, ¿se acuerdan? 1 lógico. Entonces J viene acá, es el 9 y el 12 también viene a 1 lógico. Entonces ya tengo el JK a 1 lógico. El preset y el clear, que son el 11 y el 8, también deben estar a 1 lógico. Porque deben estar apagados, ¿sí o no? ¿Ya? 9, 10, 11. Este también debe estar a 1 lógico. Y no me deja. Ah, no. Es que el preset ha sido el 7. El 7. Entonces acá. ¿Ya? Aquí tengo preset. Es el 7 y el clear es el 8. ¿Listo? Ya. Y este el J, y este el K, y este el PRIE, el Crescent, el Preset y el Clear. La Q es la 11. Pero ya no tengo acá LEDs. ¿No es cierto? Entonces lo que voy a hacer es a moverles un poquito acá los LEDs. Nomás este le voy a mandar al primero. ¿Listo? Este de aquí era el segundo. Le voy a mandar acá al segundo LED. ¿Ya? Y este de acá es el tercer LED. Entonces este le mando acá. Solo porque ya me quedé sin espacios, ¿no? ¿De acuerdo? Y la salida del último flip-flop, que es la salida del 11. El 11, 9, 10, 11. Este iría al último LED. ¿De acuerdo? Y ahí ya le podríamos probar. Ah, ¿qué me falta? Algo me falta. No, no, no. No, más que eso. Me falta
que la salida del anterior sea el reloj del siguiente, pues, porque el reloj de este es en el pin 6. Y si ustedes ven el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no está conectado a nada, ¿no es cierto? Entonces encadenar, debo encadenar. Entonces este debería venir a la salida del anterior, que sería el 15, ¿no es cierto? El 15, esta es. ¿Listo? Ahí sí ya está la salida del anterior, que es este display, este LED, ¿está? Viene acá. ¿Listo? Y me faltaría ya quitar este de aquí y ahí conectarle la última, ¿no? Aquí. Y ahí sí ya vamos a comenzar a contar. ¿Ya? Y ahí sí ya vamos a comenzar a contar. ¿Ya? Está bien, ¿no es cierto? Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Listo? Obviamente ustedes saben que esto sí les han de haber explicado el semestre anterior, ¿no es cierto? Que el 11 en binario, por ejemplo, es así, visto en el display. ¿Sí o no? Exacto, en el de 7 sí, pero nosotros nos podemos basar acá en el conteo de los LEDs. ¿Ya? Entonces miren, vamos a borrar este. Voy a desconectar un ratito el display de 7 segmentos y nos vamos a enfocar en los LEDs. Y vamos a abrir el diagrama de estados, ¿ya? Aquí tenemos, miren. Acá abajo están. Sí se alcanza a ver, ¿no? Debe estar 00, 01, 10. Entonces, miren. 2, de ahí estamos acá, 3, 4, 5, 7, ese es el 7, acá es el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15 y 0 de nuevo. Sí, entonces lo pueden ir viendo en, abrámoslo en el Paint mejor, aquí está mejor. Aquí miren, en esta partecita. Aquí. Sí, entonces empezamos, miren, dejemos que empiece en el 00. Y van viendo, comparando con esto, ¿no? Miren ahí, 00, 01, 10, aquí el 11, luego está el 100, 101, 110, 111. Luego es 1000, 1001 y así. Si van comparando acá abajo, es decir que ya logramos establecer un contador ahora mod 15. No importa que no se visualice, ojo, no importa que no se visualice. ¿De acuerdo? No importa, con tal que cuente bien en los bits, estamos excelente. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el gran inconveniente? Y con esto vamos a cerrar. ¿Cuál es el gran inconveniente que ustedes se dan cuenta hasta el momento? Que siguiendo esa lógica yo solo voy a poder hacer mods 4, 8, 16, 32, 64, 128, es decir, solamente contadores que vayan en potencias de 2, es decir, que cuenten de 4, 8, 16, 32. ¿Sí o no? ¿Ya? Exacto. No puedo hacer yo, por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero que solo cuente del 0 al 6? ¿Qué tal si yo quiero eso? No podría ser, ¿ya? Entonces ahí tengo que hacer esto de aquí, miren. Cambiar, no se ve con rojo. No tanto así. Cambiar el mod de un contador. ¿Ya? Entonces les voy a indicar cómo hacer eso, ¿ya?
¿Cómo cambiamos el mod de un contador? Necesito establecer los estados. Y yo voy a trabajar, ¿qué les parece con este, ya? Con el mod 8, solo con el mod 8. ¿Listo? Entonces, aquí este sería, vamos escribiendo aquí los números, ¿ya? 0, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, acá sería 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Ese es el que ya hicimos. Y para ello yo solo desconectaría aquí en mi simulación, desconecto el último nomás, ¿no es cierto? Desconecto este y en el decodificador de 7 segmentos igual le desconecto el de aquí. ¿Listo? Y ahí quedaría de nuevo de 0 a 7, ¿no es cierto? Ya miren ahí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2. Ya. Volvimos de 0 a 7, desconecté aquí la entrada D y le desconecté aquí la salida a los LEDs. Punto. ¿Ya? Pero ¿qué tal si yo digo que este contador, yo quiero que llegue al 5 y vuelva a 0? Es decir, que cuente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Yo quiero que haga eso. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer? Me vengo a mi diagrama de estados e identifico el número que esté después del 5. ¿Cuál es el número que esté después del 5? El 100. Entonces, ese es el número que yo quiero en el que el contador se reinicie, en el 100. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es ocupar una compuerta de tipo AND. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer aquí una compuertita AND, así dibujada nomás. ¿Ya? Y a esta compuerta AND van a tener que ingresar los unos del siguiente estado después del que quiero que corte. Entonces, ¿cuál es el 1 aquí? Este, tac y tac. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces yo quiero que a esa compuerta AND ingresen el primer 1 y el segundo 1. ¿Ya? Pero ¿cuáles serían esos bits? Pues vendrían a ser las salidas, ¿no? ¿Cómo les vamos a llamar? A este primer bit le vamos a llamar Q1, porque es del primer flip-flop, o Q0 podemos llamarle, ¿no? Q0, Q1 y Q2, ¿ya? Así, Q0, Q1 y Q2. O bueno, mejor, ya para no perdernos. A, B y C, que son las entradas del display de 7 segmentos, ¿sí o no? A, B y C. En el estado 6, ¿cuáles están en 1? Aquí. B, C están en 1, ¿no es cierto? Entonces, a mi entrada AND va a tener que entrar el B y el C. ¿Listo? Porque son los que están en 1 de este estado. ¿De acuerdo? Y multipliquemos. Como es una AND, ¿cuánto me queda? 1 por 1. ¿Cuánto me queda en una AND? 1 por 1. 1, ¿no es cierto? Ya. Y ahí yo generaría un 1. ¿Y qué es el caso en el que se genera aquí un 1? Miren, aquí 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? En esta AND, sí, en esta AND, cuando estoy en el número 0, ¿qué salida voy a tener aquí en la AND? ¿Sí me están entendiendo o no? Ya. Entonces, les explico para los que estén medios perdidos, porque bueno, la explicación es complicada, pero luego ya le van a coger.
Aquí yo tengo 3 bits. En el orden sería desde derecha a izquierda, ¿no? A, B y C. A, B y C. Es decir, CBA, 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 CBA. Yo digo que B y C, o C y B, voy a meterles en una AND. Y en esta AND, ¿qué va a pasar? Aquí, ¿qué pasaría? Estaría la AND en 0, en 0, en 0, en 0, en 0, en 0, y ¡pac! Aquí la AND mandó en 1, ¿no es cierto? Y ahí voy a ocupar el bit que yo quería, que yo les dije que no iba a ocupar, el clear. ¿Qué creen que hace el botón clear de un flip-flop? El botón clear de un flip-flop lo que hace es mandar todo a 0, sin importar la señal de reloj. ¿De acuerdo? Entonces el clear lo que hace es lo mismo que hace la K. ¿Qué hace la K en un flip-flop? Apaga el flip-flop, ¿no es cierto? Apaga el flip-flop, ya. Pero ese flip-flop debe esperar a recibir una señal de reloj para poder apagar. Si yo no tengo la señal de reloj y prendí la K, el flip-flop no se apaga. Porque yo necesito, para apagarle al flip-flop, con la K necesito una señal de reloj. Ahora, el clear lo que hace es apagar inmediatamente, sin necesidad de esperar el reloj. ¿De acuerdo? Entonces, yo aprovecho eso y digo allá, este clear lo que hace es apagar las salidas sin esperar la señal de reloj. Eso es lo que hace clear. Vamos a hacerle un poquito más chiquito, pues está muy grande. ¿Ya? Entonces, para los que preguntan, ¿y por qué mandábamos nosotros antes todos los clear a 1? Porque yo necesito que el clear no se prenda, ¿no es cierto? Yo necesitaba que el clear esté apagado y como era señal activa baja, entonces el clear se apagaba con un 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora yo quiero que sí, yo quiero ahora que el clear se prenda, pero se prenda solo cuando llegue al 6. Es decir, que cuando llegue al 6, ¡pac! Me reinicia todo en 0. Bueno, que llegue al 5 y ¡tac! Se reinicia todo al 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es conectar esta salida a todos los clears. ¿Sí? Conectar esa salida de la AND a todos los clears. ¿Ya? Pero alguien me puede decir qué pasaría ahí si yo hago esto tal cual como está. ¿Alguien qué se le ocurre? El clear, ¿con qué se prendía? Con 0 voltios. Y yo dije que a la salida de aquí yo voy a tener siempre 0, entonces el clear va a estar siempre apagado, siempre prendido, perdón. Por lo tanto, aquí no debe ser con una AND, debe ser con una NAND. Exacto, pero yo quiero que me entiendan, o sea, yo quiero que me digan que sí entienden por qué no es NAND, no es AND y debe ser NAND. Porque si aquí saliera, si fuera AND, aquí sale 1 y con 1 el clear está apagado. Y yo ya no quiero que el clear esté apagado, yo quiero que cuando llegue acá el clear se prenda. Por lo tanto, debe salirme un 0 y no un 1. Y para que aquí salga un 0, pues no trabajo con una AND, trabajo con una NAND. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer aquí el análisis. ¿Cuánto vale B y C aquí? 0. 0 por 0, 0. Como aquí le niego, aquí saldría un 1. Un 1. Y el 1 hace que el clear esté apagado. Estamos bien. En el siguiente, ¿cuánto vale B y C?
0, 0. 0. Al multiplicar se hacen 0. Como sale negada, sale 1, que hace que clear siga apagado. 0 por 1, 0, ¿no es cierto? 0 por 1, 0. Sí, ¿verdad? Ya. Al negarle sale 1 y sigue apagado el clear, ¿no? Y con todos. Aquí, 1 por 0, 0. Al negarle sale 1 y sigue el clear en 1. Pero ¿qué pasa aquí? 1 por 1, 1. 1, como es negado, 0. Y cuando el clear detecta un 0, se activa. Y cuando el clear se activa, me apaga todo. Reinicia. ¿Ya? Vamos a probarle. Con esto terminamos. ¿Cuál era la compuerta NAND? Compuerta NAND. Numeración. Compuerta NAND. ¿Alguien se acuerda? 03 me dice. Integrado 7403. Veamos si es que sí es, ¿no? Sí, miren. Es una compuerta NAND. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a arrastrarle un 7403. Veamos, ojalá haya. NAND. El 7400 dice aquí. Veamos si es que es el 7400. Ah, ya, las dos han sido lo mismo entonces. Ya. Entonces, voy acá, circuitos, arrastro una compuerta NAND, que es un 7400. ¿Ya? Vamos acá. Voy primerito a prenderle, ¿no? BCC, acá, prendido. Y GND, le voy a alimentar primerito, es del 7 acá. Pack GND, listo, ya está alimentado. ¿Qué ingresaba a esta NAND? Según mi análisis, debe ingresar la salida B y la salida C. ¿Cuál era la salida B? Esta es la salida B, ¿no? Esta es la B. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces me vengo, voy a ponerle con tomatito. Esta es la salida B. Entra acá la B. ¿Ya? Y en el segundo, ¿qué ingresa? La C. Entonces la C, según esto, es de este extremo de aquí, es esta, es esta. Ah, no. Y ahí hice mal. Esta es la B y esta es la C. ¿Ya? Y si no, veamos aquí en el 7447, ¿no? ¿Sí? B y C son la 1 y 2 del 7447. Entonces, miren, la 1 y la 2 entrarían a la NAND. Acá a la NAND. ¿Listo? Y esa salida de la NAND, ¿a dónde debería ir? A todos los clear del 7476. ¿Ya? Entonces vengo acá, me voy aquí al diagrama del 7476 y me dice que clear son los pines. ¿Dónde está? Aquí, este está bien. El clear es el 3 y el 8. Entonces el 3 y el 8 deben venir a esta. ¿Listo? Entonces el 3 y el 8 de cada integrado. Miren, 1, 2, 3. Este de aquí ya no debe estar acá. ¿De acuerdo? El 3 debe ser, le voy a poner con color este. Ya. Entonces este 3 debe venir de acá. ¿De acuerdo? Ya. El 3 y el 8 de todos los integrados. Miren aquí, este 8 también debe salir. Ay, ya le borré mal. Y ahí se la jodí porque ya no sé cuál borré.
borré la J. Entonces esta J como era de aquí, esta también va a BCC, ¿no? Aquí, listo. Entonces este 8 ya no debe venir a BCC, debería venir a la salida de la NAND. El 3 del anterior, 1, 2, 3, este valorcito de aquí, ya no debe venir acá, le borro, y aquí debe venir de acá, ¿no es cierto? De la salida de la AND. Y el 8 del último, bueno, el 8 no importa porque este ya sería el último, ¿no? Sin embargo, le mando nomás. Acá. Listo. Todos los clears irían a la salida de esa NAND. Y ya está modificado el mod de mi circuito. Comprobemos. 2, 3, 4, 5 y de ahí debe ir al 0. ¿Sí ven? ¿Sí le cacharon? Ya. Cambiemos ahora. Este es un mod 6 sería este, ¿no? Este sería un mod 6. ¿Por qué? Porque cuenta 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 6 estados. Este es un mod 6, ¿ya? ¿Qué tal si yo quiero hacer un mod 3? Un mod 3. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuánto cuenta el mod 3? El mod 3, del 0 al 2, ¿no es cierto? Un mod 3 contaría 0, 1, 2, ya. Entonces, ¿cómo yo analizaría este mod 3? ¿Cómo lo haría? Pues me voy al estado 3, ¿no es cierto? Y veo en ese ítem 3 cuáles son los unos. ¿Cuáles son los unos? ¿Cuáles son los unos en el 3? A y B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, para que sea mod 3, ya no debe entrar A y C. ¿Qué debería entrar acá? A y B. ¿De acuerdo? O B y A, no importa el orden, ¿no? Ustedes sí saben eso. ¿Ya? Entonces, A y B. Entonces, miren, vengo acá y digo, ya, no quiero que ingrese B y C. Voy a mover estos cablecitos, ¿ya? Porque aquí está todo amontonado. Voy a ver este para acá abajo y este también para acá abajo. Porque si no está todo ahí amontonado. Ya. Entonces, este era según mi datasheet, ¿no? Vamos acá al 7447, estamos ahí. Yo ingresé el B y el C. Entonces, esta es la B y esta es la C. Por lo tanto, esta ya no sería C. ¿Qué debería ser aquí? Debería ser A, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, este es en el 7447, verán, esta es la B, esta es la C y esta es la A. Antes estaba así, estaba ahí. B y C entraban a la NAND, pero ahora yo quiero que la NAND entre en B y A. Entonces vengo acá, tag B y A, y con ese cambio ya va a contar del 0 al 2. ¿Listo? ¿Ya? Entonces miren, este es un mod 3. Mod 3, porque cuenta del 0 al 2. Entonces siempre el número del mod, el conteo va hasta el 1 antes del mod. ¿Listo? Hagamos la última práctica. ¿Qué tal que yo quiero que cuente del 0 al 4? ¿Qué mod sería? ¿Qué mod sería? No, ya les explico lo del mod 24. Si yo quiero que cuente del 0 al 4, sería un mod 5, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué necesitaría que entre a la NAND ahí? Sería un mod 5, ¿verdad? ¿Qué necesitaría que entre? A y C. ¿Listo? Entonces, para hacer un mod 5, lo que yo debo hacer es cambiar aquí, ya no sería B y C, sino entraría un A y C. ¿Listo? Entonces vengo a mi diagrama, bueno, abro el datasheet, S, vengo aquí al diagrama, detengo la simulación y digo allá, esta es la A y esta era la B. Entonces ahora quiero que entre A y C.
¿Listo? Y ahí ya va a contar entonces del 0 al 4. ¿Listo? Ya. Entonces, por ejemplo, yo les pedía en el deber un mod 24. Ustedes no van a poder hacer un mod 24, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les sugiero yo que hagan? Hagan un mod 2 y hagan un mod 4 y les juntan. Y con eso ya se genera un mod 24. ¿Listo? Bueno, con todo, eh, el martes debemos de continuar. Pero por lo pronto, ya pueden hacer la primera parte de su actividad. ¿Cuál era la primera parte de su actividad? Vamos aquí al curso. Su primera parte era hacer un contador mod 10, es decir, que cuente del 0 al 9. Ese ya pueden hacerlo, ¿no? Ah, ya, entonces pueden hacer la segunda. No, no era descendente. Los dos eran, miren, este ya pueden hacer ustedes. Diseñar y simular un contador asíncrono, que es lo que estamos viendo, ojo, asíncronos estamos viendo, ¿no? Asíncronos ascendente mod 10, ¿ya? Entonces un mod 10, no, para ser un descendente lo que hacen es trabajar con las compuertas, con las salidas negadas. Recuerden que un integrado, un contador, un flip-flop, de hecho, no un integrado, un flip-flop, tiene dos salidas, ¿no? Déjenme ver dónde está aquí aquí, este. Un flip-flop tiene dos salidas. La salida 15, que es la salida directa, y la salida 14, que es la salida negada. Entonces, si quieren hacer un contador descendente, pues trabajen ya no con la salida 15, sino con la 14. Y si no, le cambiamos acá, miren. Ya le cerré. Veamos aquí. Bueno, eso ya les explico el martes, ¿les parece? Porque ya nos hemos alargado mucho. Sí, sí, ya. Solo quiero que... Sí, 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 se van a confundir. Mejor yo quiero ahorita que ya hagan la primera parte, bueno, no sería la primera, sería la segunda parte del deber, que sería hacer esto, ¿no? Un contador asíncrono ascendente, que es lo que hemos visto, pero haciéndole mod 10, ¿ya? Entonces, ¿cuántos flip-flops necesitarían? Necesitarían 4 flip-flops, es decir, dos integrados, ¿no? Porque dentro de cada integrado hay dos, ¿ya? ¿De cuánto a cuánto va a contar un mod 10? Del 0 al 9. Entonces, miren, yo quiero que llegue hasta el 0 al 9 y en este estado ya se reinicia, ¿ya? Entonces, ¿qué ingresarían a la AND? ¿Qué ingresarían a la AND? Exacto, este. Y en este punto, ¿cuál es los unos? B y D, ¿no es cierto? Este es A, B, C y D. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? En su compuerta aquí, pues van a ingresar para que sea mod 10, van a ingresar B y D, ¿no es cierto? Entonces aquí deben ponerle la B y aquí deben ponerle la D. ¿Listo? Entonces ingresan a la NAND B y D y le conectan a todos los clears y automáticamente ya va a contar del 0 al 9. ¿Listo? Eso por favor hagan, que vendría a ser la segunda parte de su deber. Y el martes analizaríamos los contadores de más mod, es decir, como este mod 24.
¿De acuerdo? Ya, muy bien muchachos. Entonces, espero que hayan comprendido esta partecita.